Pero la pregunta es, ¿por qué es importante la palabra de Dios para ti y para mí? ¿Por qué es importante? Busquen por favor en 2 de Pedro, capítulo 3 estamos. Capítulo 3, versículo 16. Quiero que noten este detalle, hermanos. Verso 16. Teniendo buena conciencia para que... Estoy en 1 de Pedro, de razón. Lo siento, hermanos, hoy día está fallando mi vista. Ahora sí estoy en el sitio correcto. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas. Otra vez no estoy en el sitio. ¿Sí está bien? ¿Sí? Sí, ¿no? Sí, está bien. Estoy confundido. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. La palabra de Dios es importante, tan importante que el enemigo lo sabe. Una estrategia del enemigo es distorsionar la palabra de Dios. El problema es que el enemigo sabe el efecto de la palabra de Dios en una persona. Si una persona se sienta a leer la palabra de Dios, va a tener efectos en sí mismo. La palabra de Dios, dice en sí, no volverá vacía. Si uno lee la Biblia, si uno empieza a tener una lectura de la palabra de Dios, la Biblia, por ser viva y eficaz, y como dice Hebreos, es como una espada más cortante que toda espada de dos filos, penetra nuestro corazón, penetra nuestras coyunturas. Entonces va a cambiar a la persona. Satanás sabe eso, el enemigo sabe, y lo que hace es torcer las escrituras. Tiene una lucha directa contra la palabra de Dios. Y el apóstol Pedro nos advierte de esa situación. El apóstol Pedro nos dice, miren, esto es lo que está pasando. Vienen personas que tuercen las escrituras porque saben que las escrituras es las que les van a llevar a la salvación. Entonces el enemigo lucha por torcer las escrituras. Pero Pedro no lo ha dicho por primera vez. Vayan al capítulo 2, por favor, capítulo 2, verso 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Nos advierte el apóstol Pedro. Vienen falsos maestros que van a torcer las escrituras, y al torcer las escrituras su propósito es hacer negocio de ustedes, y usarán a ustedes como su capital de su propio negocio, de su empresa. Capítulo 3, verso 1 dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. El apóstol advierte una y otra vez y dice: vendrá gente que va a torcer las escrituras. Ese es el problema, porque sabe cuán importante es la palabra de Dios para el ser humano. Es el alimento que necesitamos, la palabra de Dios. Entonces el enemigo está preocupado, y el enemigo quiere distorsionar la palabra de Dios, lucha contra la palabra de Dios. ¿Por qué? En primer lugar, porque la salvación se basa ¿en qué? Se basa en las escrituras. No hay persona que pueda ser salvo sin las escrituras. Miren estos versículos. Por ejemplo, en el libro de Romanos, capítulo 10, versículos
13 al 17. Romanos 10, 13 al 17 dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El apóstol Pablo, escribiendo en la carta a los romanos, aclara: la fe es por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Sabe que la Biblia genera en las personas vida eterna. Se sabe que la palabra de Dios produce en las personas la fe que se requiere para tener esa vida eterna que Dios nos está ofreciendo. Entonces es fácil entender por qué el enemigo trata de distorsionar la palabra de Dios para que las personas crean equivocadamente y se salgan del camino verdadero. Por eso es importante ser fieles a la Biblia, a la palabra de Dios. En el Evangelio de Juan, el apóstol Juan escribe en el capítulo 20, versículos 30 y 31, acerca de lo que el Señor Jesucristo hizo. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Hijo, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Se ha escrito. Y el propósito de por qué se ha escrito es para que las personas tengan vida en su nombre. De la palabra de Dios mana la vida. De aquí es donde tenemos la vida eterna, porque así Dios lo ha querido. La palabra de Dios es la que transforma nuestras vidas. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 21 dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. A Dios le agradó salvar a las personas por la locura de la predicación. ¿Por qué se salvan las personas? Por la predicación, cuando escuchan la palabra de Dios. Hay muchas agrupaciones equivocadamente que están dando la responsabilidad de la salvación a los coros, a los himnos, a las alabanzas. Y creen que la gente se va a salvar por las alabanzas. Entonces modifican su forma de alabanza en las iglesias. Lo hacen más dinámico, lo hacen más especial, lo hacen más llamativo a los jóvenes. Entonces las iglesias se llenan de jóvenes porque vienen a escuchar esa música. Y la justificación es que así atraemos gente para Cristo. Pero eso no dice Dios. Dios es claro y específico. A Él le agradó salvar a las personas por medio de ¿qué? De la predicación de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que produce fe. Es la palabra de Dios. Esa es la clave. Eso es la Biblia. Por eso el apóstol Pedro insiste y dice: necesitamos crecer ¿en qué? En la palabra. Alimentarnos a través de la palabra de Dios. Tú y yo necesitamos alimentarnos diariamente. Muchos de nosotros tenemos la convicción de que la palabra de Dios es algo especial. Paradójicamente, a quien sea que tú le preguntes, sabe que la Biblia es algo muy especial. Pero pregúntale si lo leen. No lo leen. La Biblia se ha traducido a más de 2100 idiomas y hay 1500 idiomas en los cuales actualmente se está traduciendo. Es el libro más traducido en el mundo. Es el libro más impreso y más vendido en el mundo, pero no es el más leído. Un catálogo de la programación de los televisores se lee más que la Biblia. La gente lee con más fidelidad los periódicos que la Biblia. La gente lee hasta el Condorito más que la Biblia. La Biblia no es leída, aunque sí es producida.
¿Cuánta gente tiene la Biblia en casa pero no la lee? Algunos hombres tienen la Biblia como amuleto, no como palabra de Dios. No somos fieles a la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? O tal vez tú, hermano, y tal vez yo, ¿por qué en algún momento de nuestras vidas sí entendemos y decimos, sí, yo necesito leer la palabra de Dios, necesito entender la palabra de Dios, comprendo que este es mi alimento? Pero ¿sabe qué, pastor? Yo salgo de la iglesia feliz, contento, decido leer, pero llego a casa y me olvido, me aburro o no puedo leer. O cada vez, pastor, que empiezo a leer, las letritas empiezan a saltar, a ir por ahí, me da sueño, ya me duermo. ¿Por qué, pastor? Yo sí sé. ¿Sabes? Puede ser por una razón. La palabra de Dios nos enseña un detalle, que la Biblia y el pecado se repelen, no andan juntos. La Biblia y el pecado no andan juntos. La Biblia nos limpia del pecado, pero el pecado nos aleja de la Biblia. Muchas veces el problema no está en nuestras convicciones y nuestros deseos, el problema está en nuestro corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón? Y cuando hay pecado, cuando abundamos en pecado, el pecado nos aleja de la Biblia. Por eso es que nos cuesta leer. En vez de disfrutar de la lectura de la palabra de Dios, se nos hace pesado, se nos hace incómodo leer la palabra de Dios. Miren en Pedro, por favor, busquen en sus Biblias. Esta vez vamos a ir a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Y el versículo 2, ¿qué dice? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Desea la palabra de Dios como un niño que necesita su alimento diario. Así debes desear la Biblia. Pero ¿por qué no podemos desear la Biblia? Porque el primer paso no lo hemos hecho. ¿Y cuál es el primer paso? Es desechar. Debemos desechar el pecado de nuestras vidas, porque la Biblia y el pecado no pueden andar juntos. Si nos pegamos a la palabra de Dios nos limpia. Si nos pegamos al pecado, el pecado nos aleja de la palabra de Dios. Y el cristiano que no quiere dejar sus pecados, el cristiano que no quiere alejarse de sus pecados, no va a tener ganas de leer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es un espejo que revela tal como somos. Porque la palabra de Dios no nos miente. La palabra de Dios no es como en aquel cuento, ese espejo que deja ser amenazado y el hombre le amenaza. Entonces el espejo dice, sí, eres guapo, eres bonito. La palabra de Dios no es así. La palabra de Dios te dice tal como eres. Por eso es que no queremos que la palabra de Dios revele mi estado espiritual. Entonces prefiero tener cubierto a la palabra de Dios. Dios dice, desecha de tu vida el pecado, entonces recién tú vas a poder desear la palabra de Dios. Vas a poder anhelar la palabra de Dios. El pecado nos está alejando de la Biblia, hermanos. Y cuando nos alejamos de la Biblia, somos más susceptibles a que vengan los falsos maestros y nos engañen y nos lleven por caminos que no son de la palabra de Dios. Necesito alejarme del pecado. Por ejemplo, estuve leyendo, investigando sobre el efecto de la televisión en los niños ahora en cuanto a la educación, y hay cantidad de información, pero les comparto algunos efectos: la agresividad, la obesidad, la flojera para aspectos físicos, la capacidad de enjaularse, encapsularse y ya no tener relaciones sociales ni con la familia porque se concentra en el televisor. Muchos efectos, pero hay un efecto interesante. Hermanos, en la televisión se está produciendo que los niños ya no pueden captar mucho la atención, porque una película sale, el niño se concentra en la película 10 minutos, luego propaganda, entonces sale a hacer algunas cosas, luego regresa y otra tanda
de 10 minutos, propaganda. Entonces su mente ahora ha sido fraccionada de 10 en 10. Si tú le presentas algo más de 10 minutos, ya es aburrido, porque su mente se ha acostumbrado a esto. Segundo, hay personas, por eso es que a veces encontramos a niños y adolescentes que en el culto no pueden estar sentados una hora. Tienen que salir, aun cuando sea al baño, tienen que salir, tienen que moverse del sitio porque están acostumbrándose a ese ritmo que el televisor les está imponiendo. El predicador tiene que luchar con la televisión. El niño se sienta en la televisión y en la televisión viaja de la costa a la sierra, al nevado, de un país a otro país, a la selva. De pronto está mirando un gatito, un león, y el televisor le lleva por todas las escenas. En cambio, ahí está parado mirando al mismo sujeto. Le aburre. Es difícil concentrar a los jóvenes en las cosas de Dios. Ahora la televisión, hasta el habla, está quitando a las personas. ¿Por qué? Porque la gente ya no se concentra en el oír, sino en el ver. Los niños ya no escuchan, ven escenas y escenas. Hay películas, hermanos, y yo cogí una película para compartir esto con ustedes y tomé el tiempo. ¿Cuánto tiempo pasa una escena sin una sola palabra? Y hay películas como Transformer que contabilicé más de 10 minutos de pura acción sin nada de palabras. Entonces la gente más está concentrándose en los ojos que en los oídos. Y la Biblia dice que la fe viene por el ver. No, la fe viene por el oír. Por eso es que ahora iglesias modernas hacen todo un show adelante, porque la fe viene por el ver. Pero la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír. El oír, pero no podemos concentrarnos. Pastor, ya se pasó media hora, ya termine su mensaje. No nos concentramos. Es difícil porque nos está llevando por ese camino. Nos está sacando de la palabra de Dios. Nos está alejando de la palabra de Dios. Y Dios dice, desecha esas cosas. Desecha. Es imposible, hermanos, que un pastor, un predicador, pueda predicar más de una hora y tener a los creyentes concentrados. Pero ponte a ver una película, 2 horas y nada de sueño. Está cambiando, estamos siendo afectados y nosotros estamos dejando que nuestros niños se afecten. No hay concentración en la palabra de Dios. Sí, sabemos que es el alimento de Dios, sabemos que es prioridad para nuestras vidas, sabemos que viene de Dios, pero es más importante concentrarme en otras cosas. Aquí yo no puedo concentrarme. Entonces Dios dice, si tú quieres realmente cambiar eso en tu vida, si tú quieres entender que la palabra de Dios es prioridad para tu vida, ¿qué debes hacer? La Biblia te dice, desecha aquello que te está apartando de la Biblia. Y yo les pongo solo como ejemplo el televisor. Hermanos, el televisor está matando a nuestra sociedad. Dependientes nos estamos volviendo de ello. Y no nos damos cuenta que nos está apartando. Qué aburrido es el culto. No hay show, no hay dalinas, no hay esas cosas. Estamos así. Esa es la verdad, hermanos. Estamos viviendo así. Ya no venimos a disfrutar de la palabra de Dios, de la lectura. Oh, mira lo que dice la Biblia, mira lo que dice. Salimos de la iglesia, qué lindo culto, hubo esto, hubo aquello, ¿qué se dijo? No sé, pero estuvo bonito el culto. Ya no salimos aprendiendo de la palabra de Dios. Dios te dice, desecha de tu vida. Si tú quieres amar la palabra de Dios, desecha. Solo entonces, solo cuando tú sacas de tu vida el pecado, solo cuando apartas de tu vida el pecado, entonces recién podrás aplicar el verso 2. Y el verso 2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Desead como niños, y te da un ejemplo como niño. ¿Qué niño le dice a su mamá, mamá, quiero tomar mi leche, pero termina de cocinar, después me das? ¿Qué niño hace eso? El niño tiene hambre, interrumpe lo que sea porque necesita comer. ¿Somos así con la palabra de Dios? No, hoy día no puedo estudiar, lo dejo para mañana.
oh, ya lo dejo para el viernes. Estamos raquíticos espiritualmente, porque no nos alimentamos de la palabra de Dios. Desea como niño para crecer en la palabra de Dios, para aprender más.